Perfecto. Bienvenidos a este primer espacio de educación enfocado 100% para los LCBPs OGX, en este caso tanto OGB como OGT. En este espacio vamos a hablar de manera muy específica sobre cuáles estarían siendo estas alineaciones, consideraciones y perspectivas que debemos tener nosotros como VPs OGX, ya sea OGB, OGT, con los VPs ICX, IGB, IGT respectivamente. Eso es lo que vamos a estar viendo, más allá de que sea justo una sesión muy básica, general e informativa, queremos estar enfocados en aprender algo, más allá de lo obvio, también entender cuáles son estos 18 estándares de los que todo el mundo habla y parece que pues es muy difícil recordarlos o memorizarlos. También hablar un poquito sobre cuál estaría siendo esta dinámica que necesitamos hacer como LCBP OGX para enfocar nuestros esfuerzos a que nuestros resultados sean complete, ¿no? Que es la parte más importante de la experiencia y que todos salgan de esta sesión con entregables, igual las personas que tengan la posibilidad luego de ver estas grabaciones. El punto número 1 es evaluar, en este caso tenemos 3 preguntas a nuestro increíble público participante. Los invitamos a responder. La primera pregunta, ¿cuántos Exchange Standard existen hoy? Ya creo que por ahí algunos ya más o menos estuvimos platicando de esto, pero no sé, pueden escribir en el chat o abrir su micro como se sientan más cómodos. Pero ¿cuál es el número de Exchange Standard que tenemos hoy? Número a la 1, número a 18 la porque eran 2. 17. Ok, ok, muy bien, 18, 17, estamos muy bien, estamos muy bien. Segundo, ¿sabemos cuántos son obligatorios para que un IP sea complete? Un número así. ¿Cuál creen que sea el número de cuando cumpla esta cantidad, voy a tener un complete? Todos, ¿no? ¿Todos? Son Creo. 13. Ok, 13, muy bien, muy bien. El público participa, me encanta. Y la tercera pregunta, de estos 18 estándares que existen, que ya por ahí está la pista anterior, ¿cuántos dependen directamente de nosotros como OGX, ya seamos OGB u OGD? ¿Cuáles son 100% de nuestra responsabilidad o cuántos son nuestra responsabilidad independientemente de los que haría la entidad host? Igual si no sabemos, está bien, amigos. No me sale que mandaron nada en el chat, así que espero sus micrófonos encendidos. Un Son número, pues de cualquiera. 3. Ok, nos dice Alex que 3. Muy bien, gracias, Alex. Y ahora vamos a conocer los resultados. Claro que sí. Entonces, estos son los 3 números. Obviamente que esperamos que a partir de hoy todos los memoricemos y los recordemos. Y en efecto, existen 18 Change Standards. 13 son obligatorios para tener un complete. Si solo uno falla, no hay complete. Y los entregables de estándares que hacemos nosotros es el número 1, número 2, número 3, número 17, número 18. Los que encontramos en la carpeta como estándares de Entity Home, es decir, somos la casita de los hippies que van a vivir esta experiencia. Siguiente tema, con relación a estas cosas que a veces justo llegamos a cuestionarnos y no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero a lo largo de este journey en Isaac he podido escuchar a varias personas decir, ok, los estándares son muy aburridos, los estándares nos hacen perder tiempo, los estándares son un trámite innecesario. Realmente los estándares son una promesa. ¿A qué nos referimos con esto? Los estándares son una promesa que nosotros, increíbles facilitadores, vendedores de experiencias, hicimos a una serie de personas jóvenes o que nuestros antecesores le hicieron a una serie de personas jóvenes para que tomen este tipo de experiencias. Entonces es muy, muy, muy importante que nosotros estemos muy al tanto de que esto no es solo un trámite más, no es solo para que si vino nos multe, no es solo para que la Mili y Ernesto estén recordándonos a cada rato que hay que hacer estándares, sino es parte de la promesa que nosotros hacemos al hablar de cuál va a ser la experiencia increíble y padrísima que va a vivir un joven en su intercambio, ¿no? Simplemente se trata de poner por escrito y evidenciar todo eso que ustedes ya prometieron en su sesión informativa. Luego tenemos la parte de número 2, en este caso hay 13 que son justo, ¿no? Los mandatorios para el complete, pero de todos estos estándares que hacemos, 13 de estos no los entregamos nosotros solos, los entrega la otra parte, es decir, nuestros maravillosos ICX.
Entonces, el que no los hagamos entregar de manera directa a nosotros no nos quita la responsabilidad de que si esos 18 chains estándar no se entregan, no pueda surgir una experiencia de calidad, no estemos desarrollando líderes y la persona esté viviendo todo menos una experiencia de impacto, ¿no? Entonces nosotros somos responsables de, como LCBPs, OGB y OGT respectivamente, perseguir, y no hay otra forma de definirlo, de perseguir a los LCBPs del otro lado para que sean responsables de los entregables. Sé que ahorita tienen varias rutinas y varias ideas de cómo manejarlo, pero desde hace mucho tiempo y desde hoy en adelante vamos a enfocarnos en que aunque sean estándares que a nosotros no nos va a auditar ECB, necesitamos que los 18 queden registrados en nuestro podio, en el apartado de approval, ya sea de GBs, de talent o de teacher. No importa que no lo entreguemos, vamos a pedirle al ICX: hola, todos los correos que le mandes a mi IPI, por favor, cópialo a mi correo de área. Hola, todos los correos o todas las sesiones que tengas con el IPI, necesitamos una foto de evidencia en el grupo de tracking y de seguimiento. Y tercero, y creo que es lo más importante y lo menos obvio que puede llegar a pasar, es que nosotros no evaluamos la calidad de los estándares que entregamos. La persona que va a evaluar si los entregamos o no son los IPIs. Es decir, yo pude haberme sacado el cansancio infinito jamás pensado entregando los mejores estándares, pero si mi IP cree que yo, Mili, manager de su experiencia, no se los entregó, mi IP cuando vaya a hacer su form final va a poner que no se los entregué y no va a haber nadie que pueda cambiar esos resultados. Por eso es importantísimo que cuando hablamos de esta experiencia, y sé que hoy casi que el 90% de las personas que están en esta llamada están teniendo a personas fuera del país de las cuales somos responsables de cuidar su experiencia, necesitan asegurar que cada sesión, que cada alineación se haga la mención de: mira, de estos 18 chains estándar, hoy estamos trabajando el número 1, el número 2, el número 3, y así con cada uno y ser muy específicos. Algo muy importante también es que tenemos que entender nosotros que el secreto para hacer un co está entre el IPI viviendo su realización lo más padrísimo posible, los 18 estándares entregándose en tiempo y en forma, y que esta experiencia, más allá de ser una experiencia que vamos a presumir como un complete, se convierta en una experiencia transformadora para la vida de nuestros voluntarios y practicantes. En este caso, se clasifican en 3 etapas. La primera la vamos a encontrar en la etapa de preparación. La etapa de preparación implica todo lo que se hace antes de que el IPI ponga un pie en el vuelo. ¿Qué quiere decir esto? Mi IPI no ha salido del país y ya debió recibir 8 estándares, que son alineaciones por correo, sesiones en línea y configuraciones en el caso de que tenga la posibilidad de hacer algún espacio presencial. Tengan la seguridad de que hacer un UPS presencial es una de las cosas que dan mayor satisfacción en la vida, porque literal ven a su criatura prepararse para enfrentar un reto y luego lo ven regresar. Es una de las experiencias y emociones más bonitas que pueden atravesar en la experiencia como OGX. Luego tenemos los 9 estándares que se le entregan a la persona desde que llega, es decir, desde el Department Support, bueno, desde que llegan al pick-up. Sé que por ahí ha habido varias confusiones con que, esta persona no quiere recoger a mi IPI. Hay que revisar el booklet completo. El pick-up ya no hace referencia a recogerlo en el aeropuerto, con que el equipo anfitrión que los recibe mande la alineación por correo, ya estamos del otro lado. Y el último, que es el estándar 18, ese se entrega cuando el IPI ya regresó a Ecuador, en este caso, y ya nosotros podemos concluir esta fase de entrega. Si los queremos ver de manera más sencilla, aquí están de color amarillo los 5 que no son mandatorios de alguna forma, pero si ustedes de estos 5 se equivocan en 3, ya perdieron el complete. De estos 5, 2, digámoslo así, que la plataforma nos perdona que no se cumplan, pero es importante que los otros sí se cumplan, ¿no? En el caso de la primera sección en preparación, ya vemos cuáles son los estándares que entregamos directamente nosotros y cuáles son los estándares que no entregamos nosotros, pero sí acompañamos a la ICX para que pueda gestionar la entrega de los mismos. En Experience tenemos el apartado, y creo yo la parte más difícil de la experiencia, porque pues es donde hay problemas, al IPI no le gusta su host, el IPI cree que vive muy lejos de la fundación, el IPI dice que le están haciendo trabajar más horas de la que debería y por consecuencia se siente explotado. Entonces, toda esta serie de alineaciones van a concurrir en un conflicto siempre y cuando no haya una alineación previa, pero si sí hubo esta alineación de los estándares previa,
lo que va a hacer es, ok, se convierte en un problema que con un par de conversaciones se va a resolver. Y en la parte de post experience, pues tenemos el debrief con el caso de nosotros como anfitriones, ya es la parte del cierre, ¿no? Y creo que el único que se comparte responsabilidades es el número 17, que es del revisar como estos puntos finales entre tanto nosotros como OGX y ellos como ICX, ¿no? Con relación a lo que nosotros vamos a controlar, y ya sé que también ha sido un gran tema de conversación y de estar corriendo y de Mili, ¿cuándo vamos a hacer esto? Y de pronto Mili les dice, amigos, esto debió pasar hace mucho tiempo. La relación es justo que estos estándares también tienen una fecha máxima de entrega, es decir, en el caso de el estándar número 1, Personal Goal Setting, que es esta sesión breve de alineación en donde el IPI nos va a contar a nosotros y va a llenar una estructura en donde menciona cuáles son estos objetivos personales y profesionales que tiene al vivir su experiencia, ya sea de voluntariado o de práctica profesional o de profesor global, pero él lo va a dejar por escrito. Esa información se va a compilar en una herramienta de una presentación de PowerPoint y con esa presentación ustedes van a poder ir al siguiente paso. Cuando estemos hablando, por ejemplo, en la etapa del cierre, al IP se le muestra, recuerdas que antes de viajar tú nos habías contado que este era tu objetivo personal. Entonces consideras que estas 6 semanas, 4 semanas, 3 meses o un año te permitieron lograr tu objetivo personal. Evaluamos sí, el no y qué hubiera sido mejor, ¿no? Siempre es importante tener la parte del feedback. Y ese se debería entregar una semana antes máximo. O sea, esto se debería hacer un mes antes, pero el tiempo más chiquito que podemos tener es una semana antes. Lo mismo pasa con el OPS. No pueden darle un OPS a la persona el mero día que está tomando su vuelo, ¿no? Tiene que ser una semana antes. Con relación al seguro, se tiene que contratar y activar. Amigos, es importante que sepan que si ustedes en algún momento pagaron o los IPs pagaron su seguro con TerraWine y no lo activaron, es su responsabilidad de estar pendientes al seguro y solicitar a sus finanzas que haga la gestión y la activación del mismo, porque no es lo mismo, yo ya pagué mi seguro, a decir, mi seguro ya está activado. ¿Cómo sabemos que el seguro ya está activado? La IP o el IPI debe haber recibido a su correo electrónico un voucher muy parecido a una factura, pero este voucher es particular porque incluye el logo de la aseguradora, los datos de contacto por si en la ciudad o en el país en el que está tuvieron una emergencia, a qué números marcar, y también hace un resumen de todo lo que su seguro cubre. Aunque ustedes no lo crean, hay muchísimos países que aunque en el sitio web no dice que es un requisito para entrada, que cuando estás en migración te piden ese seguro y que eso puede repercutir en un conflicto en el que no te dejen pasar por no tener un seguro. Entonces, no es solo a ISEC pidiéndole al IP queremos que te protejas de cualquier contratiempo, sino también es parte importante de un proceso migratorio. No todos los aeropuertos lo piden, no todos los países lo piden, pero justo no podemos arriesgarnos y es más, una experiencia de ISEC no podría arrancar si el IP no tiene un seguro, ya sea TerraWen o cualquier otra aseguradora. El 17 se tiene que hacer una vez el IP llegue al país, cuando vaya a mitad de experiencia y cuando se acabe su experiencia. Es como una serie de, este es el estándar en el que revisamos que los otros estándares se entregaron y tengamos evidencia de todos, ¿no? Y el 18 tiene que ser lo más lejano que puede ser cuando el IP acabó su fee. Tienen 2 semanas. Yo recomiendo que sean los primeros 5 días, porque el IP luego se va a olvidar de ISEC y va a volver a retomar su vida, ¿no? Esos son los estándares que nosotros 100% hacemos, es decir, mandamos el mailing de invitar al espacio, hacemos el espacio, hacemos la presentación con diapositivas y cuando el espacio acaba, mandamos al IPI otra vez el mailing con el booklet que le presenté en la sesión informativa. Ese booklet va a incluir una foto mía con el IPI como evidencia de que este espacio existió y eso queda como respaldo, porque imagínense que esperemos que jamás nos pase, por favor, todos porque es madera, pero si un IPI llegara al país del destino y dijera, oye, fíjate que el equipo de Ecuador ni me dio personal goal setting, ni me dio OPS, ni me dio review checkpoint, ni me dio nada de lo que tenían que ofrecerme, ellos pueden abrir un caso de calidad contra nosotros. ¿Qué implica un caso de calidad? Es un proceso que se regula por ECB de manera internacional. La primera instancia es evaluarlo como ECB Ecuador, tú, ECB el país, es decir, se intentan renegociar a que no sea un caso, en el caso de que el IPI sí quiera que sea un problema mucho más fuerte,
terminaría siendo un caso. El hecho de que nosotros no cumplamos con estos 5 estándares es un sinónimo inmediato de que el IPI puede solicitar y nos puede denunciar dentro de AES. ¿Cómo? Él dice, el equipo de Ecuador no fue responsable, no estuvo pendiente de mi experiencia, no me mandó mensaje, no hizo UPS, no me ayudó con el tema de seguro, no me ayudó con nada de lo que tenía que ayudarme, y lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener una deuda impagable porque las compensaciones de las políticas de ISEC Internacional son muy altas. O sea, pueden ir de $500, $1,000, $2,000, $3,000, y obviamente un GB no tiene ese costo. ¿Por qué? Porque estas indemnizaciones consideran cuánto gastó el IPI de vuelos, cuánto gastó el IPI en seguro, cuánto gastó el IPI en su project fee, cuánto gastó el IPI en su comida durante la estancia. Entonces, es importantísimo que, más allá de decir, sí, lo hacemos por amor al arte y porque queremos que vivan la mejor experiencia, que sepan que no hacerlo tiene consecuencias demasiado graves, ¿no? Ahora, muchísimo más, y creo que eso es algo que habíamos hablado un poquito con los VPs OGB también. Los IPs más complicados son los IPs que antes fueron miembros de ISEC. ¿Por qué? Porque se saben los estándares y porque saben que no cumplirlos implica una recompensa económica o alguna recompensa mucho más grande, ¿no? Entonces, eso con relación a los que entregamos nosotros. A los que no entregamos, pero sí controlamos, porque debemos hacer que el equipo sea responsable de enviarlo, se refiere mucho antes del viaje al estándar 4, 5, 6, 7 y 8. Si usted tiene una persona que aún no ha viajado, debe asegurar que estos sean los estándares que ya se entregaron y que tengas evidencias tanto de presentación como de fotografías. Cuando la persona esté en su intercambio y hace una GB o una GT de 6 semanas o de un año, estos son los estándares que se deben cumplir: 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy organizado para no confundirnos. Entonces, es importante saber que tiene que haber un first day. ¿Qué quiere decir? Que ya sea en un voluntariado, el equipo de AESEC lleva a la persona hasta la fundación, y en una práctica llevan a la persona y la presentan en la empresa. Eso no puede no suceder, porque luego imagínense, ¿no? Llegando a alguien solito: hola, vengo a hacer una práctica contigo, vengo de Ecuador y alguien me dijo que venga a tu oficina, ¿no? Obviamente se van a espantar porque van a decir, primero, no te conozco; segundo, no sé cómo llegaste de Ecuador a Panamá a esta oportunidad, o cómo llegaste de Ecuador a Brasil a este GB. Pero para que no sea confuso, es importante que esto sí se pueda cumplir con el equipo y que ustedes sepan quién va a ser la persona encargada de acompañarlo en el espacio, quién va a ser la persona que va a gestionar esa comunicación. Lo segundo es la alineación con la oportunidad. En este caso específico, se refiere mucho a los beneficios que se ofrecieron. Si en el sitio de Expa dice que a mi IPI le iban a dar alojamiento y 2 comidas por día de trabajo, y mi IPI llegó al país y no le están dando 2 comidas por día de trabajo, nosotros hacemos una solicitud amistosa con el equipo, y en caso de no haber resolución, también abrimos un caso para denunciar mediante AESEC Internacional que ese equipo específico está ofreciendo beneficios en el sitio. Por eso tienen que siempre alinearse a los beneficios de Expa que no está cumpliendo, para que sea bastante sencillo para nosotros entender ese apartado, ¿no? Y con relación al cierre, tienen que haber el estándar número 15, que le va a decir que se refiere a espacios de lead space. Cuando un IP está en el país, no sé si se han fijado todos, pero entre los beneficios que se menciona, cuando hay alojamiento, al lado dice espacios de liderazgo. Esos espacios de liderazgo no pueden ser espacios fantasmas, amigos, tienen que ser espacios reales. Si ya nos dimos cuenta que el equipo de IGB no lo está cumpliendo, porque es una probabilidad bastante alta, a nosotros nos toca salvarla y empezar a hacer y programar algún tipo de espacio, al menos unos 3 lead space durante su experiencia, o por lo menos 2 si es una experiencia de corta duración, para que podamos alinear que sí se está entregando todo lo que se debería entregar. ¿Qué quiere decir un lead space? Es un espacio ya sea presencial, si lo hace el equipo anfitrión, donde están los IPs, o puede ser un espacio, perdón, hay un mensaje. Ok, sí, justo, a eso iba. Puede ser un espacio presencial o un espacio virtual. Cuando es virtual, pues nada, el IP va a su casa, le programa una sesión con el equipo de ISEC anfitrión y se enfoca en hablar sobre justo liderazgo, pero enfocado a lo que nosotros promovemos. Ya ven que les había hablado de los LDA Assessment. En este caso, los IPs van a hacer en su viaje, ya sea de GB o de GT, lo que buscamos es que ellos desarrollen su liderazgo realmente. Entonces, esta es la única forma de poder garantizarlo. Si solo lo mandé a un voluntariado y nunca le hablé de cómo él desarrolla su liderazgo en el voluntariado, cuando regrese a Ecuador va a seguir siendo la misma persona.
Por eso se necesitan estos espacios de elite. Estos van a ir alineados a cada uno de los valores de AIS. Por ejemplo, preparamos un espacio en donde hablamos de actuar sosteniblemente y le hacemos algunas recomendaciones, ejemplo. El contenido base para estos elite space ya está predeterminado o ya existe. Nada más es que el equipo, uno, se ponga de acuerdo. Entonces ustedes, por ejemplo, en el caso de Alex, que tienes una IP en red, mandale mensaje al equipo de Bolivia, ¿no? De, hola equipo, podríamos confirmar cuándo estarán sucediendo las sesiones de Lead Space para mi IP, ¿no? Entonces el equipo te tiene que confirmar, ¿son estas fechas o no tengo idea de cuándo van a ser porque no lo tengo contemplado? Y es el momento en el que dices, ok, ¿te parece bien que contemplemos 2 o 3 espacios? No, no son salidas chill con el IP. Eso no es ningún estándar, amigos. Y eso con esta parte. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta y si no, les pediría que reaccionen para que sigamos. Continuemos. Estamos todos check. Ok, Dome, no sé si fue un check o pregunta. Hola, chicos. O sea, yo tengo una experiencia, son mucho más. Los chicos tienden ya a no contestarnos o a veces a darnos en visto y así. ¿Cómo podemos mejorar eso para tener una mejor comunicación con ellos y que también tengan una mejor experiencia? Ok, ok, Dome, se te cortó un poquito al inicio, No sé si pero te se voy me a decir escuchó. lo que yo te escuché. Creo que Lo sí. siento, mi internet. No te preocupes. Entonces, ¿qué sucede con los GTs? Justo, es mucho más complejo que el equipo que cuando va a estar un año, quiere estar un año con ISEC, ¿sabes? Como que ahí de la mano, escuchándonos y así. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Desde el momento que nosotros hacemos la venta, siempre hablamos de, va a haber un seguimiento de tu experiencia. Tú vas a decidir con qué frecuencia, pero tienes que saber que va a haber un seguimiento de la experiencia. Entonces, eso hace que la persona ya esté proyectada a que voy a necesitar hablar contigo con alguna frecuencia, ya sea, yo recomiendo para las GTs que sea bimensual, porque mensual pues sí sería un poco cansado, que sea bimensual, pero empezando desde el mes 1 y así, el siguiente te lo saltas y sería el siguiente mes y así, para que puedas organizarlo. Y que ellos sepan que justo ellos están en toda la libertad de decidir no asistir a estos espacios, pero como lado anfitrión que está entregando esta experiencia, tienen que saber que estas entregables van a ser evaluados al final. Y si el IPI decidiera por algún motivo no tener estos espacios, necesitas que te mande un correo en el que lo mencione o justo tú ten esta rutina de mandarles correos, no sé, felicidades, terminaste tu mes 1, estamos en esta parte de la experiencia, ya recibiste esos estándares y esos son los siguientes estándares a recibir en los próximos 2 meses, para que el IPI también esté enterado que esto hace parte de un proceso protocolario. ¿Por qué razón? Porque si no se los explicamos desde un inicio, el IPI va a seguirse con la interrogante de, ok, ¿por qué le pagué este monto muy alto de dinero al equipo de ISEC en Ecuador si ellos no están haciendo nada por mí, más allá de enseñarme cómo usar el sitio y darme una oportunidad en la que yo mismo apliqué, en la que yo mismo hice la entrevista y en la que yo solo, como IPI, me quedé aprobado, ¿no? Entonces, es importante cuidar ese lado, Dome, con relación a tu preguntita. Espero me hayas podido escuchar. Y ya no sé si me escuchan los demás. ¿Me escuchan? Estamos check. Hola. Ok, creo que sí. Yo te escuchamos. Gracias, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que ustedes nunca, nunca, nunca se les olvide cuáles son estos estándares que si bien no son obligatorios, pero si hacen falta dos, para el complete, amigos, recuerden, no son obligatorios para que el sitio de isec.org permita al IP marcar el complete. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que marcar 13 de 13, obviamente, considerando los que son 100% mandatorios para este tipo de experiencias. Si marcamos o nos enfocamos en lograr los 16 o idealmente los 18 estándares,
ya vamos a tener asegurado el complete. ¿Por qué? Porque el IP va a ir respondiendo pregunta a pregunta. Primera pregunta, ¿el equipo de ASIC en Ecuador te ayudó a gestionar tus primeros pasos para tu experiencia, sí o no? Y él no tiene otra opción. O sí lo hicimos o no lo hicimos. El sistema no tiene una opción de tal vez lo hicieron, es o sí lo hicieron o no lo hicieron. Y aquí tienen un resumen de los 5 estándares que de alguna manera no podrían jugarse en cuanto a, de pronto no tengo evidencia del número 15 y no tengo evidencia del 17, pero aún así puedo seguir siendo complete, ¿no? Pero, ¿qué les invitaría yo a hacer? Es, piensen mucho en que no nos vamos a comparar o a enfocar en lo mínimo, lo que buscamos es hacer las cosas bien hechas, ¿no? Porque aquí se hacen las cosas muy bien. Entonces, ahora tenemos una dinámica bastante rápida que esperemos tardarnos 2 minutos. Son 3 casos y vamos a empezar por el primer caso y ustedes en el chat van a poner si creen que es un complete o si creen que no es un complete, ¿no? Arrancamos con el caso A. En el caso A tenemos a Fernanda. Ella está, ella tuvo un voluntariado en Brasil por 6 semanas. Para Fernanda, ¿ustedes consideran que si se le entregaron los 13 estándares obligatorios, no se le entregó seguro, no se le entregó los lead space del número 15, no se le entregó department support y no se le entregó change points del 17? El 17 sí se entregó, perdón. ¿Creen que ella pudo ser complete o no pudo ser complete? Pueden ponerlo en el chat o abrir su micrófono, como se sientan cómodos. Ok, dice acá Carlos que cree que ella no puede ser complete. Muy bien, Carlos. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Vamos, equipo, vamos. Se nos acaba el tiempo. Ok, nos vemos con el no de Carlos. Perfecto. Siguiente caso, caso B. Tenemos a Diego. Él está en un voluntariado en Perú. A él se le entregan 12 de 3 estándares obligatorios. Se falla en el arrival support. Los 5 no obligatorios sí se los cumplieron. Y en total, él marcó 17 de 18 y es un IP feliz con la experiencia. ¿Es un complete o no es un complete? Necesitamos opiniones, ¿sí o no? Ustedes díganme. ¿Sí? ¿Sí es un complete? Ok, Alex dice que no. Perfecto. Siguiente caso. Caso C. Camila está en una GT de corta duración en Bolivia. 3 estándares obligatorios se entregaron. No se tuvo seguro, no se tuvo lead, el número 15, el department support y el de las horas de trabajo sí se tuvo y el checkpoint sí se tuvo. ¿Ella fue complete o no fue complete? ¿Qué dice el público? Y nosotros tal vez, ¿no? Ok, creemos que sí fue complete o que no fue complete, producción. No veo su comentario. Ok, Alex opina que tal vez no. Perfecto. Entonces vamos a conocer los resultados, pero a ver, yo otro mensaje dice, no, ok, ok, me encanta. Entonces, en realidad, la letra A sí fue complete, la letra B no fue complete y la letra C sí fue complete. Es decir, Fernanda y Camila son complete y quien no es complete es Diego. Los hombres son complicados, ¿sabes? En este caso específico, ¿por qué razón? Si se dan cuenta, en el caso A, el estándar que se cayó fue el 15 y el 16. ¿Qué pasa con esos dos? Son no obligatorios. ¿Y qué dijimos? De si no cumplimos dos no obligatorios, seguimos estando al límite. Porque el que sean no obligatorios, recuerden que habían 5 no obligatorios, pero de esos 5, con que no cumplamos 2, seguimos estando en la línea de poder ser un complete. En el caso 2, menciona para Diego que aunque se marcaron 17 de 18, 12 obligatorios. Entonces, aunque tiene más estándar que el caso A, no califica porque faltó el número 6, que ese es un estándar obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? No importa que todo lo hice perfecto. Si en uno de los que sí son obligatorios no lo entregué, automáticamente dejé de ser un complete. Y en el caso C de Camila, tenía entregado 16 de 18. A ella sí se le entregaron los 13 obligatorios y en donde se cayeron fueron en el 3 y el 15. Mismo resultado que el A, que se refiere a que aunque esos no son obligatorios, siempre y cuando
no cumplas en solamente 2, sigues estando dentro del límite, ¿no? Entonces creo que aquí lo que nos chocaría un montón es pensar en un poquito la experiencia de Diego, porque decimos, ok, me estás diciendo que quien me esforcé por evidenciar y entregar 16 estándares, si es un complete, y la persona a la que le evidencié y entregué 17 no, la relación es bastante sencilla, justo porque lo que podríamos interpretar es, ok, aquí hay más trabajo, hay más seguimiento y no tengo un complete que presumir en mi reporte, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro esto. Otra vez, no necesitan memorizarse cuáles son los estándares, pero por lo menos que tengamos presente cuáles son estos mandatorios y cuáles son estos que nos podrían ayudar a nosotros a gestionar nuestras mejores experiencias. Con relación, tenemos un comentario en el chat. Ok, sorpresas. También yo quedé sorprendida cuando estaba haciendo el jueguito. Con relación a los estándares, en este caso, ¿cómo son las preguntas? Porque ustedes tienen que saber, porque ustedes no van a responder las preguntas, amigos. Las preguntas las va a responder el IPI. Entonces, aquí vienen como ejemplos de cómo vienen las preguntas en el formulario del IPI. En la estándar número 1, a ellos se les pregunta, ¿definiste tus metas personales al inicio de tu experiencia con el apoyo de AESEC en Ecuador? Máximo una semana antes del inicio. Si al IPI tú nunca le dijiste la llamada, aunque sí la tuvieras, que estabas haciendo una alineación de metas personales, él va a poner que no lo tuvo a pesar de que tú le muestres la foto, porque como no le dijiste con estas mismas palabras y de pronto te fuiste y le dijiste, bienvenido a tu personal goal setting, ¿no? Entonces puede ser que la persona no lo logre conectar. Igual recuerden que el formulario sale en inglés en la plataforma, por eso es importante como hacer la aclaración tanto en inglés como en español, pero los IPs pueden traducirlo a español sin ningún inconveniente. Ahora tenemos el número 11, que es Job Description. Estabas haciendo el job description al que aplicaste, las únicas opciones es sí, no, pero se acordó o no y ni se me comunicó. O sea, puede ser que se haya cambiado, pero si se acordó con el IP sigue siendo un estándar válido, pero si se cambió y no se le avisó, ese va a ser realmente el problema. Y el 18 se le pregunta, ahí sí que en Ecuador te contactó al final para agendar tu debrief máximo 2 semanas después de terminar, sí, y si asistí, sí, y no asistí o no. ¿Por qué? Porque el IPI puede ser que ustedes lo contactaron y el IPI no asistió, aún así la plataforma lo va a considerar porque ustedes como anfitriones hicieron la parte de su correspondiente responsabilidad, ¿no? Hicimos la parte del trabajo. Entonces, así es como luce, y yo creo que esto importantísimo, los OGT pueden igual capturarlo o luego revisarlo a detalle. Así es como luce una entrega de estándares de corta, mediana y de larga duración. ¿Qué quiere decir? Yo acabo de hacer una approval hoy. Felicidades a Sekenfusi que acabo de hacer una approval hoy. Imagínense, acabamos de hacer una approval y yo lo primero que voy a pensar es, tengo que entregar el estándar número 5 con relación a la visa. Ok, si de pronto la persona al país al que va a ir no necesita visa, check. Pero aunque no necesite visa, yo necesito mandar un correo a mi IPI con esa alineación. O sea, no yo, persona manager Ecuador, sino yo aseguro que el ICX le mande ese correo. Hola, bienvenida a tu experiencia. Te comentamos que los ecuatorianos no necesitan visa para ingresar en un periodo de esta duración. Esa alineación tiene que enviarse en cuanto se hace la approval, porque si se requeriría un proceso de visado, este proceso de visado requiere muchísimo más tiempo. Cuando falta menos de una semana, o sea, la fecha máxima para que tienen para entregar los siguientes estándares, el de alineación de metas, el OPS y expectativas, que son 3 estándares que se pueden entregar en una sola llamada, amigos. Ya lo vieron por ahí con Junior. Se tiene que mandar el correo de invitación al menos una semana antes de la semana en la que va a ser el OPS. Confirmar, el IPI tiene que responder ese correo de hola, recibí tu correo, estoy de acuerdo, voy a estar en tu sesión. Ahora, cuando el IPI antes de llegar, es decir, 3 días antes, es el tiempo máximo que los ICX tienen para informarles el tema de arrival support. ¿Qué quiere decir? Que si falta un día para la llegada, que creo que ya nos pasó por ahí con algunos Celsius, y no teníamos idea de qué iba a pasar cuando el IPI pise el aeropuerto, nosotros ya podríamos haber hecho una queja formal con el comité que no lo hizo porque está escrito en los mínimos de los estándares de experiencia. En el primer día, pues se debe definir cuándo va a ser el OPS, cuándo va a ser el primer día de acompañamiento, ya sea a la ONG o a la empresa, y el tema de acomodación. Si me ofreciste alojamiento, ¿cuál va a ser mi alojamiento? Si me ofreciste comida, ¿cuáles van a ser mis horarios de comida? En la semana 1, cuando ya arranca su proyecto, se entrega la alineación de justo estos beneficios que tenía la oportunidad.
el JD y se hace una revisión. Aquí ustedes ya hacen el estándar 17. Revisan que todo lo que está aquí antes en estas secciones se entregó y se tiene evidencia. Luego, durante la semana 3 a 6 o el mes para los GTs de un año, del mes 3 al mes 6, se debería estar evidenciando que las horas se estén cumpliendo, que la duración de la experiencia se mantenga y se respete, que los beneficios que se ofrecieron en un inicio se mantengan y que los IPs estén recibiendo espacios de leads, porque si no, cuando ustedes desaparezcan un año de su vida y aparezcan en el último mes, hola IP, ayúdame a llenar este form, ellos lo van a poner en la peor calificación porque es lo que más les cuesta a los practicantes y a los voluntarios, porque dicen, me dejaste solo en el país y ahora quieres que te haga un form de calificación, ¿no? Y al regreso, máximo 2 semanas después de regresar, entregamos el debrief, que es como el cierre, y el departure lo entrega el equipo de IGB, que es como la alineación de, ok, de dónde vives a tu aeropuerto, vas a hacerte este tiempo, esta es la ruta que te recomendamos y así es como va a suceder todo. Y ahora viene una parte muy importante que lo vamos a dejar para un siguiente espacio que ya lo tenemos programado. Ahorita les confirmo el horario en sus calendarios, pero pues hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a finalizar con esta grabación y nos vemos en el próximo espacio. Va a ser esta misma semana a sus 8:30 de la noche. Y yo, spoiler de la sesión, me encanta. Y ahora sí vamos